Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos ya en mitad de semana, es miércoles y por supuesto las informaciones no paran. Y en Impacto BTV Estelar le tenemos todo lo que ha sucedido en el país. Y así arrancamos con las noticias. Ni los niños se salvarán. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que miles de menores de edad podrían ser deportados en los próximos meses debido a las políticas migratorias estrictas implementadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que muchos de ellos también retornarán solos al país en medio de un futuro incierto con altos índices de violencia y pobreza. Más de 1 millón de niños de diferentes nacionalidades son hijos de padres inmigrantes en los Estados Unidos, sin residencia legal. Entre ellos, muchos son hondureños, situación por la que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia asegura que ya se tiene un plan establecido para poder apoyarlos en su retorno, tras las constantes deportaciones, donde no están siendo la excepción. Este año llevamos aproximadamente 260 niños y niñas. Tenemos toda una estructura de respuesta inmediata que parte de la recepción en el centro, la atención a su condición de salud, de necesidades, de documentación, con la articulación y actuación de distintas instituciones en el centro, incluso organizaciones de sociedad civil. Y algo muy importante es que estamos vinculando la situación de estos niños y familias retornadas con las municipalidades. Asimismo, autoridades de la red COIPRODEN lamentan que desde el 2014 han sido retornados al país más de 125,000 niños, muchos de ellos en condiciones vulnerables. Siempre de atención, hay un protocolo nacional de atención a la niñez migrante, la CENAF como instancia rectora de políticas públicas que recibe de manera directa en el centro Belén a las niñas y los niños, a este momento, con la vulneración de derechos de los migrantes, de las y los migrantes, y el riesgo en el cual se pone la vida de estas personas desde el momento en que están siendo apresados por parte del gobierno norteamericano y trasladados hasta nuestros países. Por su parte, expertos en temas migratorios advierten que las cifras de las deportaciones en menores de edad podrían aumentar en los próximos meses debido a las duras políticas migratorias de Donald Trump. Migración sea de retorno mayor este año. Sabemos que el gobierno está implementando algunos proyectos donde se quiere apoyar a la población, pero también nos causa la duda de cuánta va a ser la población que va a deportar, cuánto va a ser el apoyo que el gobierno va a poder estar dando y si están preparados para enfrentar a esta población que va a venir. Durante el 2024, más de 8,000 niños fueron retornados al país nuevamente, situación por la que expertos advierten que esta cifra podría aumentar durante este año. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Y a propósito, las severas políticas impuestas por el presidente Donald Trump agudiza la situación para los miles de migrantes que residen en los Estados Unidos, quienes están enfrentándose a constantes redadas que terminan justamente en eso que vemos, las deportaciones. ¡Llevo 14 años sufriendo! Detener entre 1.200 y 1.500 inmigrantes diarios es el nuevo objetivo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Las acciones son centradas inicialmente entre ciudades como Chicago, Nueva York y Denver, Colorado. En este último lugar se concentra una gran cantidad de hispanos. Donald J. Trump ha mencionado que no está conforme con las cifras que alcanzan aproximadamente hasta estos momentos los 1.200 capturados para ser deportados e incluso está solicitando de que esta cifra aumente por lo menos a 1.500 los capturados. Cabe mencionar que se debe de respetar en base al derecho internacional la dignidad humana de estos migrantes de diversas partes del mundo, sobre todo también de nuestros compatriotas. Expertos en temas migratorios avisoran un panorama más complejo con otra oleada de deportaciones en los próximos días.
y estaríamos hablando de una cantidad de 261.500 más o menos hondureños que ya están agotados todos los procedimientos en cuanto a su situación legal y que no se puede hacer nada más por ellos, que están enlistados. Por su parte, el gobierno de Honduras asegura tener un plan de amortiguación para recibir a los compatriotas deportados que estarán de brazos caídos tras no tener empleos, pero sí muchas obligaciones. Realmente la presidenta ha anunciado en este programa, por ejemplo, temas de un estipendio de $100. Ella ha anunciado específicamente temas de emprendimientos para nuestros connacionales a través de Se Emprende, raciones alimenticias a través de Sedesol. Ella ha anunciado financiamientos a nuestros connacionales a través de las cajas rurales o los bancos del gobierno, como Banadesa, por ejemplo. Mientras sectores de la sociedad aseguran que hay que atacar el problema de la raíz y crear mecanismos y oportunidades para evitar que el hondureño salga de forma ilegal. Es una realidad el tema del desempleo, el tema de la pobreza, la falta de acceso a una vivienda digna, pero también tenemos una realidad de violencia. La gente está saliendo del país porque hay amenazas, hay extorsión, asesinatos también de algún familiar. La Secretaría de Derechos Humanos es la responsable de la implementación de esta ley a través de la Dirección de Desplazamiento Interno y tenemos la responsabilidad de brindar atención a los casos de migrantes retornados con necesidad de protección. Nosotros ya estamos preparados para brindar esa asistencia. Organismos de derechos humanos lamentaron el trato violento que se le está dando a los inmigrantes, catalogándolos a todos por general como criminales, con solo el hecho de ser encadenados hasta el punto de ofrecer recompensa por cada cabeza de un indocumentado en el país norteamericano. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Y nos mantenemos en el tema porque es una difícil situación. Durante el mes de enero, Honduras ha recibido más de 3.000 migrantes deportados, por lo que los miembros de la sociedad civil claman el apoyo laboral y estabilidad económica dentro del país para poder evitar incrementos en la violencia y también en la pobreza. Honduras se prepara para recibir a miles de hondureños reportados, a los cuales el gobierno garantizó brindar todo el apoyo necesario en su regreso al país. Para el sector evangélico, lo primordial en este panorama es la generación de empleos y enriquecer las fuentes de producción. La empresa privada debe asumir también su responsabilidad, su rol y crear más fuentes de trabajo. Muchas empresas se han ido de nuestro país, muchos recursos económicos propios de esta nación han empezado a invertir en otros países. Yo creo que es tiempo de que empecemos a invertir nuestro capital en Honduras y que empezamos a propiciar empleo, a fortalecer emprendimiento, incluso que empecemos a formar la iglesia a la cual correspondemos, tiene una responsabilidad también. Expertos en materia de seguridad consideran vital que Honduras mantenga buena relación con Estados Unidos para que la migración irregular no incremente la violencia dentro y fuera del país. Todavía estamos a tiempo de no tensionar más las relaciones con Estados Unidos, que ya de por sí están tensas por diferentes motivos. Miren lo que le pasó a Venezuela hoy en la mañana, se les canceló su tratado de protección temporal, conocido como TPS. La misma suerte podrían correr los hondureños si no buscamos de manera diplomática, digna sí, pero diplomática y un poco más amistosa, ¿verdad? Como siempre ha sido, tener buenas relaciones con Estados Unidos. Según fuentes migratorias, en lo que va del 2025, más de 3.500 hondureños han sido deportados, una cifra superior al año anterior, por lo que esperan que las fuentes de empleo y apoyo económico sea la principal labor en agenda del gobierno. E informa para ustedes Mariela Manzanares. Mientras tanto, estos migrantes que continúan arribando al país expulsados de los Estados Unidos denuncian tratos crueles. Los connacionales relatan que son tratados como criminales y son esposados de pies y manos desde que salen de la cárcel hasta que llegan a suelo hondureño. Prácticamente a nosotros no los quieren allá. A los que quieren es de los otros países, por decir de Siria, los rusos, los palestinos, los de otros lados, los de Sudamérica, de lo que es Centroamérica, o sea, nos ven como criminales. Encadenados desde que salimos desde la cárcel, anoche yo salí a las 8 de la noche, los encadenaron y hasta ahora que llegamos acá no te encadenaron. Encadenados de pie a mano.
Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya firmó este miércoles una orden ejecutiva para poder habilitar en la base naval ya de Guantánamo un centro de detención para migrantes considerados delincuentes de alta prioridad. El espacio servirá para detener hasta 30.000 personas. El mandatario rubricó la orden ejecutiva tras un acto en la Casa Blanca en el que firmó su primera legislación como presidente sobre una ley que facilitará el arresto y deportación de extranjeros indocumentados acusados de delitos menores. La base de Guantánamo, territorio cubano, en arrendamiento perpetuo a Estados Unidos, está desde 1903. Es conocida por haber albergado a migrantes de la crisis de los balseros en la década de 1990 y a los detenidos de la cruzada antiterrorista del país norteamericano a inicios del siglo XXI. Y ante estas redadas en diferentes lugares de Estados Unidos y el retorno también de los miles de migrantes hondureños, la ola de desempleos que se aproxima en el país afectará negativamente la economía, tomando en cuenta que no hay consideraciones o condiciones adecuadas, asegura el economista Renan Barahona. Esto indudablemente impacta negativamente en nuestro país, tanto en el aspecto humano, por supuesto, pero en el aspecto económico y social, ¿verdad? En el aspecto económico propiamente, pues, significa reducción potencial, ¿verdad?, de remesas, ya que existe toda una situación de crisis, de miedo, ¿verdad?, entre nuestros compatriotas, que inclusive algunos, pues, han dejado de laborar precisamente para no estar dentro de las áreas donde son tomados, ¿verdad?, por las autoridades norteamericanas. Y eso pues significaría un efecto negativo, la reducción de remesas. Es importante entonces que los gobiernos creen ciertas condiciones, como decía, que pueden tener un impacto mínimo quizás, ¿verdad? Porque en Honduras no está preparando, no tiene las condiciones realmente para retener a sus compatriotas, porque indudablemente más allá de las actitudes del gobierno de Trump o de ciertas acciones del gobierno, no estamos en condiciones de retener a nuestra población y por tanto la migración. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar. Tu primer depósito vale triple. Deposita desde 100 lempiras y te triplicamos hasta 6.000 lempiras más 50 giros gratis en casino. Paniplay.com, la plataforma oficial de Honduras. Con otras informaciones, la Asociación de Jueces y Magistrados denuncia arbitrariedades en contra de al menos 30 jueces dentro del Poder Judicial de un hecho que antes de la sociedad civil ellos aseguran es lesivo para la democracia. Gabriela Plata nos ha preparado todo este informe. En el ojo del huracán vuelve a estar el Poder Judicial tras la denuncia de la ex coordinadora de los juzgados de familia, Ana Cardona, y actual presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, quien condenó las represalias en su contra tras la remoción de su cargo anterior debido a las denuncias efectuadas por arbitrariedades, persecución y acoso laboral en perjuicio de al menos 30 jueces a lo interno de este poder del Estado. Lo tomamos nosotros como una represalia porque en mi condición de presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, asistí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual denuncié todas las ilegalidades que se están cometiendo en contra de jueces y magistrados. Ya casi son 30 jueces y magistrados que se han rotado. No se les ha seguido un debido proceso y ni saben la causal por la cual se les está trasladando a otros puestos, cancelando o en este caso degradando, y también se está realizando acoso laboral. Según entes de sociedad civil, y respetar los acuerdos suscritos en ley son lesivos para la correcta impartición de justicia, despertando así la desconfianza en la población sobre la equidad que debería primar en la máxima casa de justicia en el país. Que observe los procesos ya establecidos en la ley para poder hacer este tipo de cambios. Esos son los riesgos que se corren cuando la administración de la justicia está en manos del presidente, como es en este caso. Por eso urgimos de que debe de proceder a aprobarse la ley del Consejo de la Judicatura para evitar ese tipo de cosas. Hoy por hoy, el Poder Judicial está en una situación muy compleja. Para que se aplique un correcto balance de la justicia es necesario que ningún tipo de interés prime sobre el bienestar social.
Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Mientras tanto, magistrados de la Corte Suprema de Justicia afirman que se están realizando transiciones en las salas del Poder Judicial y que espera que sea algo pacífico sin mayores conflictos. No hay ningún conflicto, cualquier cosa que se pueda estar diciendo no es porque se está dilucidando en los espacios judiciales. Nosotros esperamos que haya una transición pacífica, puesto que el año anterior llegamos a determinados acuerdos que impedirán que haya una problemática parecida a la del año anterior. Y por otro lado, luego de las reuniones internas del Partido Liberal, se dio a conocer la postura que mantendrán de ahora en adelante, donde únicamente 4 puntos tienen en exigencia para poder apoyar la aprobación del presupuesto 2025, según algunos congresistas. Después del estira y encoge con la aprobación del presupuesto general, tal parece que habrá más flexibilidad en apoyarlo por parte del Partido Liberal, según lo dicho por la diputada Katia Crivelli, mientras que su compañero de base y también congresista Edgardo Castro lanza la piedra, asegurando que hay dinero que se quiere manejar bajo la mesa para comprar votos. Lo que nosotros teníamos como partido 20 puntos y en las negociaciones hemos ido hablando y hoy solo estamos pidiendo 4 cosas, de 3 a 4 cosas que por favor lo cumplan, que no es nada del otro mundo, que fácilmente lo pueden hacer. Bueno, ¿y en qué de medio melón para arriba? A varios diputados, Juan. A varios diputados del Partido Liberal. Hay el que acepte y se quiera quemar, con Libre ya está quemado. Mientras el jefe de bancada del Partido Libre desmiente, asegurando que aún no existen negociaciones económicas para acelerar la aprobación del presupuesto. Se quieren hacer modificaciones al presupuesto, ¿verdad? Vamos a campaña electoral y si el pueblo hondureño les favorece y si algún día llegan a ser gobierno, van a poder hacer su presupuesto como consideren que pueden desarrollar el país por ahora. Que no boicoteen el gobierno de la presidenta, que la dejen gobernar, que aprueben el presupuesto y si no ejecutamos el presupuesto y si no se da respuesta para lo que lo aprobamos, entonces que señalen y que lo digan y que estamos en campaña, pueden sacar cualquier cosa a la luz, ¿verdad? Pero mientras tanto que aprueben el presupuesto, que dejen a la presidenta gobernar y que no castiguen al pueblo hondureño. Analistas señalan que de existir compra de votos para este tema, deberá ser castigado en las urnas, ya que únicamente están viendo intereses monetarios. Eso sería una cuestión lamentable y yo creo que la historia se va a encargar de develar esa realidad, ¿verdad? Porque en este país nada es oculto. Uno quisiera pensar de que, hombre, los diputados ya no estuvieran, y sobre todo en un año electoral, no estuvieran en esas prácticas, porque las prácticas son deleznables, no solamente para el que recibe el dinero, sino que también para quien lo da, porque un partido de gobierno que tiene que hacer... De ser 20 cambios, ahora el Partido Liberal únicamente sugiere 4 y señalan que será la Junta Directiva la encargada de tomar la última decisión. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y continuamos en este tema del legislativo. José Luis Castellanos se encuentra ahí para podernos ampliar, José Luis, de lo que se está llevando a cabo. Entendemos el día de ayer se inició ya con este primer debate para la discusión del presupuesto general 2025. Sin embargo, entendemos que este no logró ser concluido. ¿Podrá tocarse nuevamente este tema hoy o no habrá la aprobación de ninguna ley y seguiremos con esta mala racha que ha tenido el Congreso Nacional hasta ahora? José Luis, buenas noches. Muy buenas noches, licenciada Janet Flores. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Nuevamente ubicados desde el Congreso Nacional. Bueno, este día, como de costumbre, se desconocía lo que era la agenda legislativa que se iba a desarrollar. Y a esta hora ya marcan las 7:26 de la noche. Se inició a eso de las 5 de la tarde con la continuación de la lectura en su primer debate de la ley del presupuesto general de la República 2025. A esta hora pues se ha pasado a lo que es el tema de presentación de proyectos y como pueden observar los curules de los diputados bastante ausentes.
Incluso podemos ver que pues ni la propia junta directiva está completa, ya que hoy está presidiendo el doctor Hugo Noé Pino, no es el propio presidente Luis Redondo. Por ende, pues entendemos ya con esta etapa de presentación de proyectos estaría finalizando la sesión de este día, pues desconociendo si se convocará para el día de mañana o hasta la próxima semana, porque el tema del presupuesto sigue atascado. Pocos liberales lo que hay, de igual manera pocos de la bancada del Partido Nacional, y si pueden ver también, bueno, incluso en el Partido Nacional no está ni su jefe de bancada ni en el Partido Liberal, y en Libertad y Refundación también son pocos los diputados que se encuentran acá escuchando esta sesión, o mejor dicho, las propuestas que están presentando los diferentes diputados, porque como les comentaba, únicamente se está en la etapa de presentación de proyectos. Pues poca lectura que se le dio, se cerró la etapa de la lectura 180, son más de 300 los artículos que contiene esta ley, pero hasta ahí se llegó y ya inició la etapa para poder presentar los proyectos. Pues se podría decir improductiva la sesión de este día, porque ni los propios diputados se encuentran en sus curules y no se está aprobando ninguna ley ni decreto que sea de interés para el pueblo. Este es mi reporte hasta ahora, licenciada. No sé si tiene alguna consulta desde estudio. Si no, yo retorno con usted. Bien, gracias José Luis por ese informe de lo que está sucediendo en el Congreso Nacional. Damos paso ahora a otros temas con Berenice Amaya. Ha trascendido la información que Estados Unidos suspendió la ayuda para la política limpia. Esto es así, Berenice, usted ha dialogado con la comisionada Ivonne Ardón. ¿Qué le ha dicho ella hasta este momento? Buenas noches. Muchas gracias, licenciada Janet Flores. Tal y como usted lo menciona, me acompaña Ivonne Ardón, quien es comisionada de la Unidad de Política Limpia, para que ella nos amplíe información en cuanto a este retiro de ayuda financiera por parte de USAID. ¿Qué proyectos estaría afectando esto, abogada? Bueno, nosotros teníamos varios proyectos con fondo de USAID que estaban siendo canalizados a través de AIFES. El proyecto que nos faltaba por ejecutar es para el Centro de Monitoreo Digital. Esta es una innovación que iba a tener la unidad para poder monitorear, valga el juego de palabras, todas las inversiones que realizan los sujetos obligados en redes sociales. Entonces esta tecnología, que es un algoritmo, nos permitía diferenciar las cuentas que son orgánicas de las inorgánicas, poder detectar esas famosas granjas de bots para esas campañas de desprestigio, esas campañas de odio que se puedan estar dando, y de esa forma pues lograr que el proceso electoral primario y general sean procesos en paz, con armonía, y que los precandidatos pues compitan en igual condición utilizando los recursos que pueden ser invertidos a través de las redes sociales. ¿A qué se debe esto? ¿Les notificaron el por qué y cuándo se va a reanudar esta ayuda nuevamente? Bueno, recuerde que esto ha sido una decisión que ha tomado el gobierno y pueblo de los Estados Unidos de suspender los programas y proyectos por un plazo de 90 días. Y nosotros estamos a 39 días de que se lleve a cabo el proceso de las elecciones primarias. Es decir, que si no se cambia la instrucción, pues nosotros estaríamos obteniendo, salvo cualquier otra decisión que pueda darse en el futuro, este centro de monitoreo hasta para las elecciones generales. Hemos tenido comunicación con el embajador Marcelo Varela, quien ha sido para nosotros un personaje que ha marcado la diferencia dentro de los procesos que hacemos con la unidad, y nos ha dicho que se están haciendo algunas conversaciones. Esperemos que todos aquellos proyectos que vengan al fortalecimiento de la democracia y particularmente en los procesos electorales pues se revierta y se pueda continuar con este proceso que ya estaba bastante avanzado. Estábamos ya en la etapa prácticamente del equipamiento del Centro de Monitoreo Digital, la venida de los expertos del Tribunal Electoral de Panamá, que son los que van a formar a las personas que van a estar en este centro, y la entrega oficial de este software, que es la innovación que íbamos a tener. Hasta los momentos ha quedado paralizado ese proyecto.
sí, está en suspenso hasta que venga una nueva orden por parte de los Estados Unidos, pero esperamos que se hagan las valoraciones necesarias, sobre todo porque tanto los Estados Unidos como Honduras estamos preocupados de que no se sigan invirtiendo recursos de origen incierto para promover una candidatura o que lleguen a tomar posesión en los cargos personas que han tenido algún tipo de vínculos cuando se financian sus campañas para llegar a esas posiciones en la administración pública. Muchas gracias. Declaraciones por parte de Ivonne Ardón, quien es comisionada de la Unidad de Política Limpia y nos brinda esta importante información. Vuelvo con usted, Janet, al estudio central. Buenas noches. Buenas noches, Berenice, gracias por la información. Ahora les tengo buenas noticias. Tu primer depósito vale triple. Deposita desde 100 lempiras y te lo triplicamos hasta 6,000 lempiras. Más 50 giros gratis en Casino Paniplay.com con la plataforma. A la ayuda que se le estaba dando a Política Limpia por parte de los Estados Unidos y donde algunos dirigentes del Partido Liberal ya aseguran que eso se debe también a las posturas políticas que ha mantenido Honduras hacia este país del norte. Cintia López, usted con la información a esta hora. Buenas noches. Buenas noches, Janet, televidentes de Impacto BTV Estelar, tal como lo apuntan para hablar acerca de este tema que ha tomado por sorpresa a muchos. Me acompaña el dirigente del Partido Liberal de Honduras, Johnny Ortiz, porque pues es una decisión que, como bien lo mencionábamos extracámara, está afectando a esta unidad de política limpia, una institución muy importante para estas elecciones justamente. Buenos días, buenas noches, Cintia, televidentes de BTV y en los estudios. Efectivamente, esto está afectando a lo que es la unidad de política limpia, pero ya es una orden del presidente Donald Trump de suspender todo lo que son desembolsos a lo que son estos países de Latinoamérica, para ellos como gobierno hacer un análisis cuáles son los gobiernos que están en contra de los intereses de los Estados Unidos, cuáles son los países que se le han ido prácticamente en contravía a los mismos Estados Unidos. De manera que esto es solucionable. Son 90 días que dio de suspensión el presidente Trump, pero se puede arreglar súper más antes. Una copia al carbón es lo que está haciendo Nayib Bukele de El Salvador como presidente. Él se puso ya las órdenes a la disposición de Donald Trump para trabajar juntos de la mano en cuanto a los temas de inmigración y otros temas de interés bilateral. Así que es lo mismo que tiene que hacer la presidenta Xiomara Castro por el bienestar de lo que es Honduras en primer lugar, luego también ellos como funcionarios, como presidenta, porque ya otro ejemplo que vimos fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde se revolvió y se le puso en contravía a Donald Trump y le puso primero un 25% de carga en los aranceles, luego le puso un 50% y con esto pues lo terminó de rematar, y eso permitió también que colateralmente la presidenta de México también se pusiera a la disposición de los Estados Unidos. Entonces es tan sencillo arreglar esto diplomáticamente por el bienestar por completo del país. Yo creo que la presidenta Xiomara Castro debe ser sensata, el mismo asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales debe aconsejarla de la mejor forma, en primer lugar para el bien de Honduras. ¿Cree usted que Estados Unidos siga suspendiendo ayudas hacia Honduras? De momento esto va a seguir suspendiendo las ayudas porque Donald Trump ya sabe cuál es la línea que ha estado siguiendo en estos 3 años lo que es este gobierno, la presidenta Xiomara Castro. Pero sí, lo que le puedo decir yo es que este gobierno tiene tiempo de reivindicarse con los Estados Unidos, tiene tiempo de desmarcarse la política que ha venido haciendo de la mano con lo que es Nicolás Maduro, que prácticamente son enemigos de los Estados Unidos. Entonces yo creo que definitivamente lo que debe hacer la presidenta Xiomara Castro es desmarcarse de las políticas de lo que es Venezuela. Muchísimas gracias a don Johnny Ortiz, dirigente del Partido Liberal de Honduras aquí en la zona norte del país. Escuchaba usted la postura en cuanto a la suspensión de ayudas de Estados Unidos para la unidad de política limpia. La información a esta hora. Vuelvo con ustedes al set principal.
Y en otros temas, los economistas aseguran que las políticas migratorias del presidente Donald Trump podrían provocar un aumento o un decrecimiento en el envío de las remesas familiares al país. Las políticas migratorias del presidente Donald Trump podrían provocar que los hondureños que viven en los Estados Unidos comiencen a mandar más remesas para tener un colchón aquí en Honduras, en caso de ser deportados, efecto que se podría observar a un mediano plazo. Sin embargo, de mantenerse la amenaza de deportaciones masivas, podríamos ver, por un lado, un incremento en el corto plazo, nos referimos a los próximos 6-12 meses, particularmente de las remesas familiares, porque estarían los hondureños preparándose para una eventual deportación al territorio nacional, que eventualmente estarían reduciéndose. Aquí lo más importante es generar las alternativas, por un lado, de empleo a esos migrantes hondureños retornados y de los hondureños que radicamos en el territorio nacional, entendiendo que la generación de empleo es un reto importante para el país. Otra derivación que podrían provocar las redadas de migrantes en los Estados Unidos es que los hondureños disminuyan el envío de remesas a familiares. Todo va a depender de que tan fuerte sea la estrategia que implemente el gobierno de Estados Unidos. Ayer veíamos que el presidente Donald Trump está pidiendo incrementar el número de deportaciones porque la cantidad de deportaciones que se está dando ahorita no es suficiente y eso pues definitivamente se va a ver reflejado una menor recepción de remesas para las familias hondureñas y a la larga es lamentable porque sabemos que en el país no hay suficientes condiciones de empleo, no hay trabajo, la gente por eso decide emigrar. Ante un posible incremento en el envío de dólares por parte de los hondureños al país, el gobierno buscará evitar cobros abusivos por parte del sistema financiero privado. Hay un cargo muy alto en las transferencias bancarias para los migrantes, o sea, se pierde mucho dinero, se lo quedan mucho los bancos. Entonces vamos a ver si podemos llegar también ahí a acuerdos o estrategias para que la gente pueda tener posibilidad de hacer transferencias sin tener una carga tan pesada como existe actualmente. Todavía hay que ver cómo se da eso. Si existe el comportamiento, creo que habrá que hacer una estrategia para que, bueno, está bien que haya un negocio de los bancos, pero que no sea más negocios de los bancos que el bienestar de la gente que esté en una situación de estrés, de preocupación por el cambio de las políticas migratorias del presidente Trump en ese país. Cuando las personas son deportadas, solo vienen con lo que tenían puesto. Es por ello que muchos envían más dinero al país para poder tener un seguro económico en caso de ser retornado. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Por otro lado, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha informado que a través de las charlas con la Procuraduría General de la República buscan recuperar hasta 1.000 millones de lempiras por costos procesales tras el incumplimiento de contrato. Están buscando recuperar vía judicial dos valores. Uno de ellos, un poco más de 1.7 millones de dólares. Esto sería un poco más de 45 millones de lempiras. Por costas procesales, o sea, los costos del juicio de una acción que la Energía Honduras, la empresa Energía Honduras había buscado parar, que consistente en la imposición de penalizaciones por el incumplimiento del contrato. Estas penalizaciones, a través del Comité Técnico del Fideicomiso, en años anteriores había sido impuesta esta multa, esta penalización. Luego la Superintendencia de Alianzas Públicos-Privadas había confirmado ese valor y la empresa Energía Honduras pretendió a través de los juzgados detener el cobro de estos 46 millones de dólares, que son más de 1.000 millones de lempiras. Mientras el directivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Osmin Bautista, señala que no se debe postergar más la construcción de la represa El Tablón para que su costo no siga encareciéndose. Ya por el año 2006 se estimaba un presupuesto de unos 200 millones de dólares ese proyecto. Ya hoy ya ronda casi los 400 millones de dólares, porque ahorita creo que el Congreso aprobó los 300 millones iniciales y un mismo discurso del ministro Eric dijo de que el proyecto total va a costar aproximadamente unos 395 millones de dólares. Eso nos llama mucho la atención, que en la medida que vayamos postergando los proyectos, su costo se va aumentando en una forma
vegetativa, y si a eso le incrementamos de que el haber movido el eje de la presa como unos 13 kilómetros de agua arriba ha traído otros. Continuando en otros temas, los sectores sociales llaman a los organismos de la Unidad de Política Limpia, al Consejo Nacional Electoral y también al Tribunal de Justicia Electoral a que verifiquen que cada precandidato a cargo de elección popular esté aperturando ya sus cuentas bancarias para fiscalizar los recursos que utilizan en sus campañas para poder garantizar transparencia en el proceso. Diversos sectores sociales se muestran alarmados por la cantidad de precandidatos a cargos de elección popular que aún no han aperturado sus cuentas bancarias para transparentar los fondos de su campaña política. En primera instancia, y respetan al pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque en realidad no están cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales, que es ser transparente y rendir cuentas. Eso por un lado. Segundo punto, lo preocupante es que en ellos están también casi el 75% de las personas en las diputaciones están lanzando su candidatura a la reelección. Supongo yo que en las corporaciones municipales también está ocurriendo lo mismo, etcétera, etcétera. Eso demuestra que a pesar de haber sido funcionarios públicos, muchos de ellos no tienen la cultura de la transparencia ni la rendición de cuentas. Claro, hay que estar atentos y que el lavado de activos no entre en las campañas políticas. Otro tema importante es que este es un criterio personal. Considero que quienes están en el poder tienen una posición de ventaja porque pueden utilizar los recursos del Estado para hacer campaña política. También es parte de las instituciones correspondientes velar para que esto no pase. Un porcentaje bastante bajo. Como pueblo hondureño exigimos transparencia y equidad. Sabemos que no todos tienen la misma capacidad en cuanto al tema financiero, pero sí deben ser regulados de la misma forma. Defensores de derechos humanos consideran que aún con la apertura de cuentas de ahorro no se garantiza que exista transparencia, ya que la campaña inició de manera indirecta hace meses y hasta ahora piden claridad financiera. Se dice de transparencia entre los partidos políticos. La verdad es que esto nos demuestra que no hay una voluntad alrededor de los precandidatos, ya sea a la presidencia o a diputados o alcaldes. Es lo mismo de siempre. Por lo consiguiente, siempre vamos a tener presencia de dinero, de narcotráfico, crimen organizado, etcétera. Por su parte, el excomisionado de la Unidad de Política Limpia, Germán Espinal, considera que ningún candidato ha presentado una propuesta política congruente en base a la realidad del país y ni qué decir de la transparencia. La gobernabilidad política de Honduras demanda incluso mayor sabiduría, mayor preparación de la clase política, y encontramos incluso en los candidatos de todos los partidos hasta este momento, no encontramos una propuesta lógica, y hay que ser congruente entre el costo de la democracia y los beneficios de la democracia, entendiéndola no como un fin, sino como un medio para superar los problemas del atraso. Además, estos expertos coinciden en que existe una agenda que debe ser desarrollada por los entes electorales y cumplirse para estimular la democracia, sumada a la transparencia que demanda la población. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Y también la Red por la Defensa de la Democracia expresó su preocupación sobre la transparencia y fiscalización de esos fondos utilizados para las próximas elecciones primarias en el país, donde hasta el momento se registra una baja en la rendición de cuentas. Ver qué fuentes de financiamiento reciben ellos, porque recordemos el tema de las subvenciones, que eso les permite andar en campaña política legal durante 4 años prácticamente, y el Congreso en los últimos 2 años ha generado cerca de 500 millones de lempiras solamente en concepto de subvenciones. Entonces, a partir de ahí es como identificar ese tipo de lineamientos que se tienen que generar, ¿no?, a partir de estos elementos para que merme, ¿no?, esa cuestión. Y lo otro es la responsabilidad que tienen directa con el pueblo hondureño. Ellos tienen un año todavía que tienen que cumplir su agenda legislativa. Legales. Y es ahí cuando observamos esa instrumentalización del poder y de la postura pública y política para emprender acciones en contra de aquellos que quizás piensan diferentes y evidencian las circunstancias que pueden considerarse negativas en el desarrollo del poder público.
El caso es a la sociedad civil que se hacen también desde esa función y desde esa palestra pública. Fuimos nosotros quienes pusimos en la silla a muchos de estos actores, pero hoy ellos se ensañan contra todos nosotros por simplemente pensar diferentes, y han sido diferentes sectores los que han sido atacados por el... Y en otras informaciones, debido al bajo incremento al presupuesto de la Secretaría de Salud, que es del 5% para este 2025, los hondureños seguirán condenados a enfrentar los mismos problemas en la falta de medicamentos, así lo asegura la sociedad civil. Para este 2025, la Secretaría de Salud apenas recibirá un aumento en su presupuesto de 320 millones de lempiras, recursos que serán insuficientes para mejorar la calidad en la atención sanitaria, por lo que es seguro que los hondureños seguirán enfrentando el mismo calvario por la falta de medicamentos e insumos, según miembros de la ASJ. En este momento, pues, al ver que prácticamente con el mismo presupuesto se va a estar trabajando este año, pues hay una alta probabilidad de que este año también los pacientes tengan limitante en recibir su atención adecuada u oportuna. Es importante que el gobierno, es importante que la Secretaría de Salud, que la ministra y el equipo responsable puedan garantizar una planificación efectiva, oportuna y que la puedan implementar. Los representantes del sector privado aseguran que es muy común que los gobiernos aprueben los presupuestos que no responden a las necesidades de los hondureños. En segundo lugar, hemos hablado de la cantidad y de la calidad del gasto. Hemos dicho que el presupuesto no parece responder a las necesidades del pueblo hondureño, puesto que la concentración del presupuesto en temas de salud, en temas de educación y en temas de seguridad no parece estar creciendo a los niveles que deseamos, ni tampoco en las partidas que deseamos. Los miembros de la sociedad civil aseguran que un bajo presupuesto en salud representa una mala atención para los hondureños que a diario llegan a los hospitales en busca de una solución a sus problemas de salud. Mire, todos estos problemas lo que va a redundar es que al tener un bajo presupuesto en materia de salud, no tendremos contrataciones nuevas, no tendremos mejores equipamientos, no tendremos renovación de la plantilla hospitalaria, entre otros temas. Así que lo que va a afectar es directamente el derecho del acceso a la salud que tiene la ciudadanía y que se ve, ya sea por un lado, mermado y en otras circunstancias prácticamente no existe. En el 2024, el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud fue de 29.700 millones de lempiras y para este año el incremento es de un 5%, que representa 320 millones de lempiras más, recursos que serán insuficientes para poder atender la gran demanda sanitaria de todos los hondureños. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y por otro lado, vea usted, según un informe, Honduras es el segundo país con mayor riesgo de inseguridad alimentaria debido a su vulnerabilidad ante el cambio climático. Las autoridades expresan que ya se implementan estrategias para poder reducir estos riesgos. Más del 50% de la población en Honduras enfrentó inseguridad alimentaria moderada y grave desde el 2021 hasta el 2023, de acuerdo al último informe del Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO. Se estima que en el país hay casi 2 millones de hondureños con dificultades de alimentación. En Honduras actualmente, de acuerdo a los últimos datos, hay 1.8 millones de personas en inseguridad alimentaria. Honduras ha disminuido en los últimos, digamos, 2 años y medio, un 10%, la población que estaba en inseguridad alimentaria. En el 2022, 28% de la población estaba en inseguridad alimentaria. Según reza el informe, el principal factor que mantiene a Honduras en esta posición es el cambio climático. Ante esto, la Secretaría de Agricultura y Ganadería ya implementa estrategias como el cultivo en zonas no inundables de la mano del ICF. Sabemos que Honduras es el país principal en cuanto a riesgos vulnerables por su ubicación, pero hemos venido trabajando en las partes más altas para contrarrestar algunas zonas más inundables.
Hoy tenemos problemas en sectores de Lloro que antes no ocurrían. Pero aún así nos hemos venido preparando y sobre todo trabajando de la mano con IMA y los productores haciendo compras para poder tener los inventarios correspondientes. El informe señala que en 2022 en Honduras había casi un 40% de la población que no podía acceder a alimentación saludable debido a su alto costo, uno de los retos que se derivan de la importación de granos básicos ante la baja producción local. Con imágenes de Carlos Rodríguez les informó Cintia López. Hasta aquí con las informaciones. Gracias por habernos acompañado un día más. A partir de las 6 a.m. comience informándose con Impacto BTV Matutino, seguido Diálogo de Impacto y Hola Honduras. Será hasta mañana. Feliz noche.